Hola profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy en el curso de Lógica Jurídica hemos traído la siguiente lectura, la cual lleva por título La paradoja de Aquiles y la tortuga como una falacia del continuo. Mi nombre es Maxwell Adriansen Fernández y a continuación les voy a brindar la lista de quienes conformamos este grupo. Bueno, el primer punto de este tema es falacia. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es la palabra falacia. Bueno, la falacia es algo que en realidad es erróneo, pero aún así se nos hace pasar desapercibido, el cual se nos hace hacer una realidad. Es decir, de que para analizar, por ejemplo, ya sea un problema, una conclusión o una información que nos brinda, para ello tenemos que analizarlo cuidadosamente, ya que una falacia es algo que se hace pasar por una realidad, es decir, de que se disfraza de realidad para así poder hacer creer de que lo que se está diciendo es afirmativo, cuando a veces la información no es la correcta. Es decir, un claro ejemplo puede ser de que todos los judíos son ávaros o todos los políticos son corruptos. Un claro ejemplo también podría decir de que todos los hombres son iguales, y el cual tú no puedes sustentar eso, ya que para decir eso, que todos los hombres somos iguales, entonces tendrías que estar con todos los hombres de todo el mundo. Agregado a ello, puedo decir de que la falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, el cual se nos presenta a nosotros como si fuera un razonamiento correcto, cuando en realidad ni siquiera lo es. Para ello yo traje los diferentes tipos de falacia, los cuales son los siguientes: falacia de composición, falacia de ad hominem y falacia de causa falsa. Para poder identificar ello, se nos hace referencia de que tengamos mucho cuidado al leer y al identificar también estas falacias, ya que ellas radican entre las relaciones lógicas, entre premisas y también en las conclusiones de los argumentos. Así que mi consejo sería de que tengamos mucho cuidado al leer. Según el autor, el término paradoja significa contrario a la opinión. Este es una idea extraña, opuesta a la que se considera la opinión general o su uso contradictorio lógico, pero cuyo contenido es verdadero. Y este, en su uso coloquial, se refiere a sentencias que parecen increíbles o contradictorias. Un claro ejemplo de ello es: si quieres paz, prepárate para la guerra. Técnicamente, una paradoja es una contradicción de lo que la verdad en una oración y su falsedad, y viceversa. Como se puede decir, si es que una oración es verdadera, va a ser falsa, y si una oración es falsa, va a ser verdadera, creando contradicciones entre sí. También el autor nos dice que paradojas y falacias comparten similitudes, ya que ambas son tipos especiales de argumentos que pueden expresarse en sentido coloquial y sentido técnico, y se asocian con términos específicos. Paralogismo y sofismo para falacias, apoira y antinomia para paradojas. Nos dice que las falacias son razonamientos lógicamente defectuosos pero persuasivos, mientras que paradojas son lógicamente correctas pero psicológicamente extrañas. Como ya lo expliqué, son contradicciones con verdades, que si te dicen que algo está bien, pues lógicamente está mal, y viceversa. Muy bien, mi persona Díaz Morín les seguirá con la exposición sobre la explicación sobre las paradojas de King. Muy bien, como primer punto tenemos lo que son falacias. Las falacias pueden ser lógicamente persuasivos, pero lógicamente pueden ser defectuosos. Estas también pueden ser explicadas en un sentido coloquial. Ahora pasamos a lo que son paradojas. ¿Qué son paradojas? Paradojas son razonamientos lógicamente correctos, pero en cambio psicológicamente son extraños, y ya que conducen a conclusiones absurdas o contradicciones, pero también son explicadas en el sentido coloquial. Ahora voy a explicar específicamente sobre las paradojas de King. Muy bien, en paradojas de King tenemos 3 puntos, los cuales de los 3 puntos son paradoja verídica. Las paradojas, su mismo nombre lo dice, paradojas verídicas. Son afirmaciones
son afirmaciones absurdas, se podría decir, e inalcanzables, pero al final resultan ser resultan ser ciertas, o sea, las respuestas son ciertas. Por eso dice paradojas verídicas. Ahora tocamos el punto número 3 en lo que es paradojas falsídicas. En su mismo nombre también lo está diciendo, paradojas falsídicas. Son argumentos que aparentan ser verdaderas, ¿no? Pero al final conducen a una conclusión falsa. Un ejemplo sería la demostración de falsedad de Augustus de Morgan. Sería un ejemplo, ¿no? Ahora les pasaré al punto último, el cual es antinónimas. Son paradojas con una contradicción internas, como por ejemplo la paradoja del mentiroso y la paradoja del Russell. Eso sería todo. Sí, vamos con el punto número 4, que viene a ser el pseudoparadojas. Hemos definido a esta paradoja como aquel argumento que tiene premisas aceptables, pero en conclusión hemos definido que son inaceptables. Ahora bien, pues, aquellos argumentos paradójicos que siempre o simplemente sean argumentos inválidos, o la palabra fales, serán pues llamados pseudoparadojas. Esto quiere decir que aquellas paradojas que mediante un pseudoanálisis revelen una falta de consecuencia lógica, ¿no? Entonces, si encontramos aquella paradoja que mediante un análisis especial revelen la falta de consecuencia, pues será una consecuencia lógica, ¿no? Pues en términos quiniamos, en conclusión, la palabra falísticas se llaman pseudoparadojas. Así pasamos a la metafísica eleática. Zenón de Elea encabezó la defensa de la filosofía de su maestro, para poder así sustentar la noción eleática del ser, pues elaboró una serie de paradojas que resaltaban el carácter contradictorio. Por ende, Zenón también asumía que tanto el espacio como el tiempo son infinitivamente insolubles, y así también son divisibles, pues el movimiento es en rigor y en responsable. Asimismo, sostenía que existe la multiplicidad. No se debe pensar que es necesario que sus integrantes sean tantos cuantos son, ni más que ellos menos, que si fuesen tanto como son, serían limitados. Más bien, existe la multiplicidad, que se debe considerar que los que estén son ilimitados o infinitos, pues en medio de los entes siempre hay otros, y nuevamente en medio de estos otros más. Como tiene con la exposición, en el punto 6, la paradoja de Aquiles y la tortuga. En este punto vamos a ver 4 argumentos que emanan de Zenón. El primer argumento es la dicotomía. Según Zenón, con referencia al movimiento, indica que si un movimiento, para que se traslade de un punto a otro punto, es necesario primero que se traslade hasta la mitad, después la otra mitad de la mitad, y aún así no llegaría al punto B, puesto que se vuelve infinito. El segundo argumento es: nunca alcanzará a la tortuga por Aquiles. En este punto, Aquiles nos da a entender que para que él pueda alcanzar a la tortuga, él tiene que encontrar el lugar de donde inició la tortuga cada vez que lo intente.
ya que la tortuga siempre estará a un paso adelante. Tercer y cuarto argumento. Tercer argumento de la flecha. Aquí nos indica que una flecha en movimiento parece que está en movimiento, en realidad no lo está, más bien se encuentra inmóvil, puesto que la flecha ocupa un espacio. Además, en el tiempo está hecho de momentos. Cuarto argumento es del estadio. Si dos masas se mueven de un extremo a otro desde un estadio, cada una de ellas emplea un recorrido de una longitud de la otra mitad del tiempo que emplearía si una de ellas permaneciese quieta. Por tanto, se nos concluye que la mitad del tiempo es igual al doble del tiempo. En cuanto a la paradoja de Aquiles y la tortuga, Aristóteles encontró una solución al respecto, en la cual incluyó un concepto infinito que aún sigue vigente, la cual, según Aristóteles, parte de dos puntos. El primero, infinito actual, y el infinito potencial. El infinito actual va con referencia y considera que una entidad con identidad propia es una en sí misma, y el infinito potencial es ilimitado por contar con la posibilidad de crecer o de decrecer indefinitivamente una magnitud dada. Gracias. Falacia continua o también llamada falacia del montón, de la barba o del calvo. Esto consiste en asumir pequeñas diferencias en una serie continua de sucesos son irrelevantes, que las posiciones extremas conectadas por pequeñas diferencias intermedias son la misma cosa, porque no podemos establecer un límite
a un objetivo para el cambio. Por ejemplo, 2 granos de trigo son un montón de trigo. No. Añadiendo los otros tampoco. Y añadiendo otro tampoco. Luego, nunca habrá un montón mientras se añada uno a uno. Lo dice las pequeñas diferencias. En un cambio gradual son irrelevantes. Es lo mismo un grano que un montón. Del mismo modo, se puede adquirir el sentido contrario. Si un montón quitamos un grano, sigue siendo un montón. Y si así, cuando solamente que un grano quede un grano, solamente un grano diremos que es un montón. Si las diferencias graduales son irrelevantes, da lo mismo que uno que muchos. Si no es un calvo y se lo arranca un pelo, no queda calvo. Si se lo quita otro, tampoco. Y así pelo a pelo, nunca será calvo. Estamos ante cambios graduales. Podemos diferenciar con claridad las posiciones extremas al principio y al final, pero somos incapaces de señalar el límite donde se produce el cambio de una a la otra, donde comienza el montón. Sin duda existe un límite, un umbral más o menos amplio en que se produce el cambio, aunque nos movamos a lo largo de un continuo en el que las variaciones del grado resultan inesperables. Ha de existir un punto en lo cual una pequeña diferencia determine un cambio decisivo. Después de haber escuchado a todos mis demás compañeros, me toca a mí un punto muy importante, que es ya casi al final, el punto número 8. Y bueno, mi nombre es Liliana y les hablaré sobre la relación de Aquiles y la falacia del continuo. Comenzamos con la pseudoparadoja zenónica. Nos dice que se constituye como una violación de lo razonable, pues se extiende y generaliza las distancias cada vez más cortas entre Aquiles y la tortuga, afirmando que de seguir así, nunca ellos se tocarán. Siempre le faltará un poquito de recorrido y por eso nunca el Pélida le alcanzará. Por otro lado, en relación con la falacia del continuo, notamos cómo se puede asumir que pequeñas diferencias en una serie continua de sucesos irrelevantes, nos dice que dado que aunque siempre le faltará un poquito para alcanzarla, puesto que la distancia que separa el corredor de la tortuga se acerca a cero estrictamente, y nos dice que nunca llegará a ser cero y por ende jamás se encontrará Aquiles con su inigualable e inalcanzable tortuga, la cual, a pesar de su lentitud característica, nos dice que llega a superar al griego físicamente más preparado. Conclusiones. Nos dice que no podemos decir que se dé una paradoja siempre que haya argumentos a favor con conclusiones incompatibles. Dice, pues de lo contrario, todo asunto controvertido adquiriría carácter paradójico. Dice, como aparece en el texto de Elementos de la Lógica de Óscar García, de 2012, procede a explicar el significado del término falacia siguiendo 4 puntos. Nos dice la primera que distingue entre falacia y otros términos asociados con esta. El segundo indica el sentido coloquial del mismo y enseguida su sentido táctico. La 3 señala la importancia de su estudio y la 4 clasifica las mismas en base a ciertos criterios. Pasamos también a un argumento que se dice, un argumento es un tipo de discurso cuya estructura asocia 2 elementos básicos. Tenemos el conjunto de premisas, que puede ser una o más de una, y el otro que es el conjunto de conclusión, que es única. Un argumento puede ser, entre otras, válido cuando se conserva la relación de consecuencia lógica o inválido cuando no la conserva. Dice que en otras palabras, mientras que la falacia es un argumento en el que la relación de consecuencia lógica no tiene éxito, la paradoja es un argumento que, si bien hay consecuencia lógica, no obstante, exhibe la inconsistencia, es decir, la contradicción lógica. Y para terminar, en la línea con este argumento, la paradoja de Zenón es la planteada como un acertijo o enigma resoluble con herramientas matemáticas que deshacen la supuesta anomalía con procedimientos sustentados y coherentes. También nos dice que en virtud de la honestidad académica, lo dice el libro, es necesario que algunos estudiosos mencionen que la paradoja referida no puede resolverse, porque la concepción de espacio que se maneja implícitamente invita a entenderlo como algo infinitamente divisible. Esta visión implica que la materia especial tenga que ser una entidad semejante a las cantidades aludidas por los números.
Es decir, una cantidad, por más pequeña que sea, siempre tendrá mitad.